Bienvenidos de nueva cuenta. Estamos haciendo una retrospectiva de el 2025 de los estrenos que nos ha tenido este año. Estoy aquí con mi amigo Seba Santos. Ya estuvimos hablando un poquito de lo que fue Sinners, de algunas sorpresas, de las sorpresas personales de Sebas, que él pues considera que sí o sí deberían de dar una oportunidad. Pues empezando por la cuestión de los live action, la verdad es que yo siempre he sido de la opinión que muchas veces es la opinión que más predomina, de que pues son innecesarios, ¿no? O sea, si ya existe la versión animada, que muchas veces son peliculones ya de la historia del cine, ¿por qué rehacerla en live action, ¿no? O sea, ¿cuál es la necesidad? Entonces siempre los he visto un poco innecesarios en ese sentido, pero también lo pienso por el lado de que, bueno, mínimo es una manera de reintroducir esa historia a nuevas generaciones, a nuevas audiencias, que tal vez, o sea, yo me he topado muchas veces, como bien decías, ¿no? De que la animación es como muy ninguneada. Entonces yo me he topado muchas veces con gente que dicen, es que la animación es para niños, yo para qué quiero ver una peli animada. Y luego cuando salen las versiones live action, esa sí la ven, ¿no? Entonces es como, pues de una manera sí, un poco innecesaria, pero bueno, a final de cuentas, pues sirve como para reintroducir esas historias que son historias muy buenas y bueno, darles un nuevo formato, darles nueva vida. Son películas que bien mencionas, pues hacen mucho dinero en taquilla, entonces creo que la norma de aquí para el Real va a ser que, pues mínimo cada año vamos a tener tres, cuatro, cinco live actions de pelis que ya hemos visto antes y que tal vez son inclusive hasta pelis de nuestra infancia y ahora ya las están rehaciendo en live action. Y bueno, si esa es la norma y ese es el camino a seguir, pues creo que de mínimo deberían seguir el ejemplo que mencionaste, ¿no? De cómo entrenar a tu dragón. Desgraciadamente no he podido ver la versión live action, pero sí estoy muy enterado de que pues es el mismo director de la animada y tal cual la lógica del director para hacer su versión live action era esa, ¿no? De que si ya es inevitable hacer la versión live action porque quieren generar dinero, pues mínimo déjenmela a mí, o sea, dejen que yo la haga, que yo hice la animada, y pues así creo que respetan un poco la esencia, se respeta mucho el material original y pues puede terminar funcionando muy bien, ¿no? Como este ejemplo. Porque en el caso de la de Lilo y Stitch, esa sí la vi y digo, está aceptable, creo que obviamente es una peli para ver en familia, es una peli para ver con los más pequeños de la casa, ¿no? Todo el mundo la va a disfrutar, pero sí creo que se queda un poco, o más bien bastante debajo de la versión original, ¿no? De la versión animada. Y es una peli que, por ejemplo, a mí me decepcionó un poco porque en el caso del director, este Dean Fleischer Camp, yo soy un director que ya más o menos tenía en el radar por la peli de Marcel the Shell, ¿no? Que es como combina un poco animación stop motion con live action y es una especie de documental falso. Entonces esa peli me encantó, de hecho fue de mis favoritas de ese año, no me acuerdo si fue 2023 o por ahí, pero tenía mucha fe, ¿no? De ver qué hacía este director ahora con esta peli que pues ya el puro nombre vende, ¿no? O sea, el puro Stitch vende todos los boletos. Y pues desgraciadamente sí se nota mucho que es una peli que a lo mejor al principio iba nada más para Disney Plus y luego ya decidieron sacarla a cine, o sea, como que no terminó de encajar muy bien conmigo, por lo menos. Pero bueno, pues a final de cuentas lo veo de esa manera, ¿no? Si lo van a hacer, pues mínimo que se la dejen al director original o a la gente que hizo la versión anterior y pues que traten de preservar la esencia de la historia original lo más posible, ¿no? Y bueno, pues evidentemente van a hacer películas que hacen mucha taquilla, entonces por ese lado pues le conviene a los estudios, ¿no? Entonces que mínimo a nosotros como audiencia pues nos den buenas películas, ¿no? Y por el lado de la inteligencia artificial, pues ese sí que es un tema muy polémico, creo que hoy más que nunca lo estamos viviendo a flor de piel, porque yo me acuerdo todavía hace algunos años empezaba, ¿no? Y veías tú los videos generados por IA y es como que nada, pues se ve horrible, ¿no? O sea, hasta eran videos que daban risa de lo mal que se veían, pero ya hoy por hoy ya ha ido mejorando y mejorando y mejorando a tal grado de que ya es muy difícil reconocer cuando algo es inteligencia artificial y cuando no. Y en el caso de implementarlo en el mundo del cine, pues también, ¿no? Desgraciadamente creo que está pintando como que va a ir para allá la cosa. Ya lo hemos visto en algunas producciones, como en el caso del Brutalista, que lo utilizan para afinar ahí algunos diálogos en otro idioma, que pues es
es en momentos en los que ni siquiera sale el actor a cuadro hablando, sino es más como en voz en off, pero ya se ha utilizado, ¿no? Entonces, yo siempre lo he visto, pues sí, como una herramienta que a lo mejor podría ayudarte con detallitos de ese estilo. Y por ejemplo, en el caso de los VFX, de los efectos especiales, pues también, ¿no? Podrían realmente aligerar un poco la carga de trabajo que muchas veces hemos visto pues con películas de superhéroes y estas pelis que se tienen que hacer rapidísimo pues que luego no terminan teniendo el tiempo suficiente como para afinar los detalles de efectos especiales lo más posible para que se vean bien, ¿no? Y que no se vean chafas. Entonces creo que puede ser una buena herramienta para ese lado, ¿no? Pero ya hablando un poco de que nos imaginemos, como bien dices, ¿no? En un futuro distópico que ya no parece tan distópico, películas real, así que estén 100% hechas por IA, que literal no haya nadie o sea, que no haya habido nadie en producción ni en preproducción, o sea, que ya sea pura postproducción de una sola persona haciendo su película, pues ahí sí ya no me gusta tanto la idea, ¿no? Porque para mí el cine siempre ha sido un arte en conjunto, ¿no? Un arte que te permite colaborar con un buen de personas que le van a sumar a tu proyecto, por más que tú seas el director o el guionista o la persona que se le ocurrió todo, siempre va a ser importante tomar en cuenta el input de otras personas, ¿no? Y creo que eso es lo mágico del cine, que siempre es como la conjunción de varios departamentos, de varias perspectivas, de varias personas haciendo su arte para entregar un producto completo, ¿no? Entonces, si una peli ya está hecha 100% por inteligencia artificial, pues creo que se pierde esa magia, ¿no? E inclusive, te digo, no podría yo imaginarme cómo va a ser una peli 100% hecha por inteligencia artificial, pero siento que hasta por el lado de conectar con el espectador se va a quedar un poco corto, ¿no? Porque pues es algo que ni siquiera puedes poner en palabras, ¿no? O sea, realmente cuando el arte está hecho por humanos para conectar con otros humanos, pues es algo que trasciende, te digo, la lógica, trascienden las palabras, y cuando tú estás viendo algo realizado por una computadora, ¿no? Por una inteligencia virtual, pues no es lo mismo, ¿no? Como que nunca vas a poder replicar bien las emociones humanas, la lógica humana, o sea, como que sí se nota mucho y creo que no serían películas que conecten tan bien, ¿no? E inclusive hasta me atrevería a decir que podrían ser pelis ya muy genéricas, porque pues tal cual la inteligencia artificial lo que hace es como que tomar todo lo que ya vio del pasado, ¿no? Todas las películas que ya existen y transformarlas en algo, según esto, nuevo, pero pues realmente lo que está haciendo es nada más como que darle un nuevo significado a cosas que ya hemos visto antes y cosas que hemos visto hechas por humanos, ¿no? Entonces, como que por ese lado no se me haría tan padre. Te digo, lo triste es eso, ¿no? Que sí ya es algo que va a tener cada vez más presencia en el mundo del cine y pues realmente no me gustaría llegar a ese punto en el que ya las películas estén 100% hechas por IA, con actores realizados por IA, que ni siquiera ya tengan como expresiones humanas ni puedan como venderte esas emociones interpretadas por un actor de carne y hueso. Entonces creo que sí es algo que debería regularse de manera urgente, ¿no? Para no llegar a ese futuro horrible en el que las películas sean hechas por IA. Porque, por ejemplo, no sé si tú has visto, pero yo he visto ya comerciales hechos por IA, así de que ya los pasan en la tele y están horribles, ¿no? O sea, a pesar de que ya están mejor hechos que hace algunos años, siguen siendo comerciales que se nota mucho, pues que no lo hizo un humano, ¿no? Y que realmente no, ni siquiera me estás vendiendo bien el producto, o también me acuerdo que yo el ejemplo que vi pues fue como para una campaña política y me hizo hasta odiar ese partido, ¿no? O sea, como que no sirve. Entonces, no me gustaría llegar a ese punto en el que las películas ya estén hechas por ese lado, pero sí creo que regulándolo pueden ser herramientas que se puedan implementar en el mundo del cine, sobre todo para aligerar un poco la carga de trabajo, pues en el caso de los efectos especiales o para afinar detallitos, ¿no? Que a lo mejor el espectador ni se va a dar cuenta, pero así, cosas pequeñitas, pero ya una peli, pues sí, la verdad es que a mí no me gustaría, no sé tú qué opinas, amigo. Pues sí, creo que, bueno, no creo, pienso y como tú de que la cuestión de la regulación es a donde hay que dirigir ahora los esfuerzos, porque pienso que en el cine todo ha sido por épocas y se han ido peleando diferentes, créditos, diferentes formas de realmente valorar todo el trabajo que hay detrás de hacer una película. Eh,
Fue muy sonado hace poco el caso de un comercial de Santander que se hizo con inteligencia artificial y de hecho hubo una pronunciación por parte de la sociedad, por la Asociación de Cinematógrafos de México, obviamente rechazando totalmente el uso de inteligencia artificial para realizar esto y también en un sentido del doblaje, ¿no? Por ejemplo, también ha generado mucha controversia porque para aquí, para Latinoamérica, es básicamente yo creo que de los tesoros artísticos más grandiosos que creamos para el mundo, ¿no? Lo que es el doblaje hecho en Latinoamérica, tal vez sí, a lo mejor el hecho aquí en México no se encuentra en otro lado y se ha valorado con el tiempo, pero también vuelvo a lo mismo, le costó trabajo ganarse ese respeto, ese lugar. Y es que el tema de las regulaciones, pues es a veces lo que a ti y a mí, cuando estamos, no sé, en un guión haciendo una película que nos dicen, es que tienes que registrarlo, es que tienes que firmar contratos. Es quizá la parte burocrática la que menos nos entusiasma cuando estamos ya en un proyecto, pero tomando en cuenta la realidad que vivimos hoy en día es algo que definitivamente tenemos que estar como muy bien informados porque no sabemos cuáles letras chiquitas vayan a ser las que no leamos o las que sí, y ahí puede cambiar básicamente todo. Sí, sí es muy evidente, es como cuando estás viendo un efecto especial mal logrado, no lo puedes esconder ni con nada. Comparto también lo que dices acerca de que, volviendo al tema de los live actions, pienso que puede ser una nueva forma en la que la gente, en la que los niños que tienen ahora la edad que uno tuvo en su momento cuando vio las animadas, pues vivan estas historias porque por ejemplo, hay gente, y fue mi caso en particular, que no había visto las películas de Cómo entrenar a tu dragón hasta antes de ver el live action. Yo realmente a veces sí me comprometo a ver cuando es una película que viene a formar parte de una franquicia o live actions, veo las películas anteriores para tener mi punto de referencia y cuando me pregunten mi opinión, pues darla con conocimiento ahora sí de todos los puntos que hay que abordar. Y hay gente que hasta el día de hoy no ha visto Cómo entrenar a tu dragón. Sí es triste que a lo mejor lo primero que vayan a ver sea este live action, que yo no lo veo tan triste porque me parece que es una película que está hecha, como lo comenté hace rato, con Predator, con mucha dedicación, con mucha pasión de su director, que realmente le tiene un cariño enorme al universo de Cómo entrenar a tu dragón. Y sí, tal vez tomó el camino más sencillo, pero a la vez eso que puede ser sencillo también hace todo el sentido con lo que ya dijiste. Si de todos modos lo van a hacer, pues dáselo a quien le impregnó toda la personalidad desde el inicio. Y eso, pues, evidentemente le tiene que servir de lección a Disney de ahora en adelante para seguir, pues ahora sí que tomando esas decisiones, porque si algo dejó claro cómo entrenar a tu dragón, creo que Seba se quedó ahí congelado en la pantalla. Si algo dejó en claro cómo entrenar a tu dragón es que hay capacidad, que hay maneras en las cuales uno puede hacer que la historia se cuente otra vez, sí, pero está en cómo la cuentes y no tanto en lo que ya sabes de la historia. Entonces, volviendo al tema de la inteligencia artificial, por supuesto que debe de regularse. Pienso que es el camino que debe de seguir todo el proceso creativo que se está haciendo y si lo podemos investigar y obviamente también hablo desde alguien que ha tenido la oportunidad de participar en producciones, hay que seguirlo promoviendo, hay que seguir incentivando y recordándole a la gente que está haciendo desde publicidad, desde comerciales, desde cortometrajes, etcétera, que sí es muy importante que vean toda esa parte, por más tediosa que sea. Y en los live actions, mi comentario se limita a, la mayoría han sido malos, la mayoría han tendido a ser malos o regulares, pero ha habido unos que me parece que han sabido destacarse del resto sin obviamente llegarle a los talones a las versiones animadas, pero sí, más que otra cosa, respetando la esencia que hicieron de las películas animadas, los clásicos que son hoy en día. Ya lo dije en el video que pueden encontrar en el canal, me parece que Cómo entrenar a tu dragón es uno de esos casos. Con Lilo y Stitch tal vez fui un poco más benévolo con mi opinión acerca de la película porque yo sí llegué a sentir un poco de propuesta de parte de, el director. Sin embargo, entiendo que y cuando uno vuelve a ver la versión animada, le falta esa magia, le falta esa chispa. Claro, la barra no estaba tan alta para Lilo y Stitch, ya tenían un gran producto como es el propio Stitch para de ahí seguir con vaya, con hacer que la película fuera por sí sola atractiva,
pero pues más allá de eso no tenía como muchos elementos. Y en general, los live actions me parece que si quitamos la mayoría de adaptaciones, por ejemplo, de historias de princesas, y nos vamos a películas como Christopher Robin o incluso como la propia El Rey León, creo que sí son películas que están logradas de una manera especial a nivel de producción y que, vaya, pues puede ser que se salgan un poco más de el molde común. Pues sí, justo te lo comentaba al principio del episodio, Fabio. A mí, la verdad, las películas que me terminan gustando más dentro del año siempre son las que salen ya en estos últimos 6 meses, ¿no? Entonces, coincide mucho que son estas pelis que muchas veces hasta los mismos estudios guardan como para